Ría Bildu, el señor Matute. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo acumularé también el tiempo de las dos intervenciones. Señor ministro, buenos días. Aprovecho también para pedirle disculpas si no pudo estar en el total de su respuesta, pero lo veré en cualquier caso. Yo voy a seguir el esquema de intervención que usted mismo ha señalado, porque creo que es más fácil para poder intercambiar impresiones, o al menos para poder señalar aquello con lo que estamos de acuerdo y en desacuerdo. Y empezaba usted su intervención con una reflexión en torno a una encuesta que señalaba que el grado de pesimismo respecto al futuro del sistema de pensiones había crecido. ¿Quién lo diría, no? Pues yo no me lo explico. No me explico cómo puede crecer el pesimismo cuando ven que se ha vaciado la hucha de las pensiones para cosas que nada tienen que ver con las pensiones durante estos últimos años, cuando ven que se cuestiona día sí, día tras bien por parte de grandes bancos, no solo de ellos, pero también de grandes bancos y con la aquiescencia de diferentes gobiernos, la propia viabilidad del sistema de pensiones para intentar detraer recursos hacia los fondos privados de pensiones, cuando ven y constatan en su propia realidad que tienen que trabajar más y por más tiempo para cobrar menos o igual de lo que vienen cobrando, y cuando ven que la reforma fiscal pretendida y soñada pues nunca llega y que al final la redistribución de la riqueza pues no deja de ser una especie de quimera a perseguir, pero en absoluto realizable. Pues parece natural que la gente tenga cada vez una visión más pesimista sobre cuál va a ser la posibilidad de percepción de una pensión digna dentro del sistema público de pensiones. Pero es que de eso también es responsabilidad de los gobiernos. Es decir, si los gobiernos nos están señalando, y el suyo no es una excepción, y su labor en el Ministerio no es una excepción, que tenemos que complementar las pensiones con fondos privados, que tenemos que buscar alguna fórmula de complementariedad a la pensión pública que venga con el esfuerzo personal e individual que cada uno haga en el individualismo, para ser más claro, para poder implementar las pensiones, pues probablemente la gente entienda que si le dicen eso es porque algún riesgo hay. Y si quien se lo dice es quien lleva las riendas o el designio de las pensiones, pues parece que el riesgo se aumenta. Usted nos ha planteado, siguiendo eso, una lectura marco con la que podemos tener alguna coincidencia, pero también tenemos divergencias. Usted plantea como un elemento casi de primer orden que el problema fundamental tiene que ver casi con la pirámide poblacional o con las diferencias poblacionales entre generaciones, cuando creemos que eso no es más que una causa coyuntural. No menor, pero coyuntural. Y las causas estructurales son otras. Las causas estructurales tienen que ver con un mercado laboral, tienen que ver con una realidad del mundo del trabajo que cada vez necesita menos gente y a la que cada vez está dispuesta a pagarle menos. Y que, por tanto, en la medida en que les paga menos, cotizan menos, y como cotizan menos, pues probablemente hay menos recursos para todas y para todos. Y de eso no hemos oído hablar nada. O sea, está bien todos los esfuerzos que se puedan hacer en materia de sostenimiento del sistema de pensiones, pero si no entendemos que el sistema de pensiones va íntimamente ligado al mercado laboral, pues probablemente nos encontraremos siempre poniendo parches a un sistema de pensiones que seguirá estando condicionado por los designios y las voluntades del capital que ha decidido que en este mercado laboral, que en esta nueva fase de transformación del mercado laboral, sobra gente, nunca sobran los beneficios a acumular por parte de las grandes empresas, pero en cualquier caso sí sobran determinados beneficios que se repartían para los y las trabajadoras. Y hay ejemplos para sostener esto que digo, muchos, pero yo creo que hay uno que hemos vivido todos y todas y que, por tanto, a nadie les ajeno, que se entiende bastante bien, que es el del COVID. En el COVID hemos podido constatar que el esfuerzo de todas y todas de todos y todas es necesario para sostener a todos y todas, y que los salarios de todos y todas son fundamentales para sostener los salarios de todas y todos. Pero, sin embargo, en esa lectura que podíamos bien aprender de esta realidad dura que todavía hoy estamos atravesando, poco vemos en lo que aquí se nos señala. Al final, el problema estructural es el que es, sobre el problema estructural no se dice nada, y sobre el problema coyuntural cargamos todas las tintas. Para nosotros, la realidad, como le digo, que se está imponiendo es que el funcionamiento que sufrimos es el que impone el capital, generando cada vez mayores tasas de beneficio y reduciendo el peso de la masa salarial. Y al ser esta una parte fija, la que tiene que ver con las pensiones, de la masa salarial, la que nutre el sistema de seguridad social, pues el sistema pierde liquidez económica. Y si pierde liquidez económica, no puede ser siempre que lo que nos encontremos para solucionarlo es que de las arcas del Estado vayamos compensando lo que otros han decidido que tiene que hacerse, y además tiene que hacerse en la manera en que se quiera paliar con recursos de todas y todas. Pero por ir a lo concreto y aterrizando lo que eran las medidas concretas que usted ha planteado, le decía, no voy a negar las que están bien. Nos parece bien derogar el factor de sostenibilidad. Nos parecerá mal que se nos tome el pelo cambiándole el nombre.
al factor de sostenibilidad para llamarlo de solidaridad intergeneracional, si al final es lo mismo. Pero bueno, cierto es que todavía no está presentado. Habrá que esperar a la que parece que en lugar cuesta de septiembre va a ser la cuesta de noviembre, con esas nuevas medidas que tienen que venir fruto de ese diálogo social del que tanto he hablado, y entonces veremos. Pero en cualquier caso es positivo que se derogue el factor de sostenibilidad. También es positivo que las pensiones se equiparen al IPC. Esos son elementos positivos. Podríamos citarle alguno más. Podríamos hablar de la regularización de las pensiones con acuerdo al IPC, como estoy señalando, pero también del blindaje indefinido de la conocida como cláusula de salvaguarda o de la equiparación de las pensiones de viudedad en las parejas de hecho con las de matrimonio. También es cierto que ahí se oculta la gran tragedia de esta sociedad, que es que las viudas y los viudos siguen cobrando, fundamentalmente las viudas, muchísimo menos de lo que deberían para el esfuerzo que han hecho para levantar las economías domésticas y familiares. Y siguen estando en unos porcentajes que yo sinceramente creo que dan cierta vergüenza. Y podríamos hablar también, como elemento positivo, de la cotización de autónomos sobre ingresos reales o de la cotización efectiva de los becarios. Pero creemos que hay aspectos negativos que también hay que señalar y que desde luego no nos gustan y no vamos a apoyar. Y también se lo digo con absoluta franqueza porque solemos hablar bastante claro que nosotros no vamos a participar de ninguna lectura que suponga un recorte ni un ataque a los derechos de los y las pensionistas, de ningún tipo. Ni ahora, ni antes, ni en noviembre. No lo vamos a hacer. Y es que en esos elementos positivos, por ejemplo, se vuelven a endurecer las condiciones para la jubilación anticipada. De hecho, se elimina la posibilidad de que los convenios colectivos puedan acordar edades de jubilación inferiores a los 68 años. Usted nos hablaba en una estadística de las proyecciones de gente que podría jubilarse en un determinado momento con 38 años y medio o 41 años y medio de periodo cotizado o de periodo trabajado y cotizado. Yo cuando digo esas cosas, perdóneme, señor ministro, que no es nada personal, pero entiendo que vivimos en realidades paralelas. O sea, yo no sé en qué realidad vive usted o qué gente aporta sus datos para esa encuesta, pero es que la realidad en la que yo vivo, y no será una realidad muy diferente a la de núcleos industriales, que antaño fueron núcleos industriales y luego pasto la reconversión, pues es que yo no vivo esa realidad. Yo no creo que haya mucha gente de mi edad, por decir algo, que pueda llegar a esa etapa con 38 años y medio cotizados, porque parece que en algunos sitios hubo una crisis, la del 2008, que llevó a mucha de esa gente a estar largos años en desempleo y sin ningún tipo de cotización ni prestación, que antes de esa crisis tuvieron que alternar periodos de actividad con periodos de inactividad y que, por tanto, sus cotizaciones ni de lejos van a llegar a esos mínimos de 38 años y medio. Pero, como digo, será que a mí me ha tocado la parte mala de la foto y que yo vivo una realidad paralela. Me gustaría mucho creer que eso que usted señala va a ser así para todos y todas, pero desde luego no lo veo. Pero como digo, yo creo que hay más elementos negativos que también hay que señalar. Por ejemplo, de los incentivos para demorar la jubilación voluntaria o que se eliminen con respecto a anteriores versiones la posibilidad de modificación del complemento de maternidad de pensiones para ver cuál de los progenitores se ha visto más perjudicado durante el nacimiento y el tiempo de crianza de sus hijos e hijas, y que en ese caso o en caso de duda fuera la madre a la que se le otorgase dicha posibilidad. Pero con todo lo que he señalado de positivo y negativo, que ya desde luego la balanza no la equilibra demasiado bien hacia lo positivo, es que hay elementos que nos preocupan sobremanera. Y nos preocupa sobremanera que se amplíe el periodo del cálculo de la pensión. Y ya sé que nos hablan siempre de Austria y de Alemania y de los 40 años o 35 años de media que estos tienen, pero claro, la foto sería más correcta si habláramos de los salarios que también ellos tienen y que ellas tienen, porque entonces quizás la foto quedara más correcta. Si no, no creo que esté diciendo nada equivocado si digo que la foto es parcial, sesgada e interesada. Pero creo también que la sustitución del factor de sostenibilidad, como he dicho, por un mecanismo de solidaridad intergeneracional no es la solución si estamos intentando, sobre la base de un problema coyuntural, no atajar realidades de cambio que tendrían que ser estructurales y que tendrían que ver con la reforma fiscal, que tiene que ver con la reforma laboral y que tiene que ver con la reforma de pensiones para garantizar pensiones dignas para todos y todas. Y desde luego también nos preocupa mucho el impulso a los planes privados de empresas, porque no todo el mundo tiene esas posibilidades y porque de la misma manera que no todo el mundo tiene la posibilidad de elegir que quiere alargar su vida útil en el empleo, porque realmente llega extenuado a los años actuales. Y no todo el mundo llega en las mismas condiciones a la edad de jubilación, y nos parece que plantearlo de manera unidireccional y igual para todos y todas es un tremendo error y además es profundamente injusto. Pero además, y termino ya, y así agoto y no me paso de los 10 minutos acumulados, que usted ha hablado mucho del diálogo social, pero nosotros echamos en falta su interlocución con los movimientos de pensionistas, en concreto y por lo que nos toca con el movimiento de pensionistas vascos y vascas, que han dado ejemplo de movilización constante durante mucho tiempo, muchos meses,
muchos meses y que, sin embargo, no han visto recogidas sus reivindicaciones en estas medidas. Es más, el 30 de enero las dejaron por escrito con la Carta de Derechos Sociales en una huelga general. Nosotros nos sumamos a esas reclamaciones, seguimos vinculados a ellas, nuestra palabra se la hemos dado a ellas y a ellos y no al Gobierno, y desde luego no moveremos una posición ni un voto en un sentido diferente al que los pensionistas y pensionistas vascas han reivindicado, incluso saliendo a la calle e incluso apoyando y participando de una huelga general el pasado 30 de enero, y que si esto no se remedia, pues seguramente tendrá algún tipo de réplica también en movilización sostenida en las calles con carácter general. Gracias, señor Matute. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.